Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el día de reposo o el verdadero día de reposo, porque si bien es cierto, hemos leído en Génesis y nos encontramos con que Dios hizo toda la creación, a ver, ¿en cuántos días? Sí. Muy bien, en 6 días. Lo que no dijeron sé que lo saben, pero lo volvemos a recordar, en 6 días. Y dice que descansó, que reposó el séptimo día. Pero ese reposar no es de que por fin ya terminé, no es de un agotamiento, ¿verdad? Igual para nosotros. Está bien, es legítimo, es normal que nosotros podamos trabajar y descansar un día. Pero del día de reposo del que quiero hoy hablar no es de el reposar de nuestras obras o de nuestras actividades. No es meramente de un día de descanso por nuestro cansancio de cosas, producto de todas nuestras actividades diarias, semanales. Repito, es bueno descansar y aunque en este mundo natural en el que estamos, tenemos un día de descanso y es bueno, amados. Nos hace muy bien el reponernos, el descansar. El verdadero sentido espiritual, el más importante del que hablaremos hoy, es del día de reposo espiritual y eterno, que no tiene nada que ver con el día de reposo que normalmente vemos, o de guardar un día, porque esa es otra también, ¿verdad? Guardar un día, guardar un sábado o guardar un domingo, es mucho más que eso. Es un día de reposo, diga conmigo, espiritual y eterno, espiritual y eterno. Y cuando hablamos de un día de reposo espiritual y eterno, repito, no hablamos del sábado, no hablamos del domingo, tampoco hablamos del sabbat, el cual era guardado por los judíos. Saben que ellos había un día en donde tenían que reposar de sus obras, ¿sí? Aunque habían ciertas trampas por los fariseos, ellos transgredían el día, pero trataban de aparentar que guardaban el día. No hablamos de este día del que guardaban los judíos, porque sabemos que guardar el día que ellos guardaban es una sombra. Era una sombra de qué? De una realidad que se iba a ejecutar o que había de venir con Cristo en la tierra, ¿sí? Por eso, cuando hablo de esto, de no guardar el sábado, porque sé que hay algunos hermanos de la fe que ellos tienen por costumbre practicar el guardar ese día, el significado real y espiritual es mucho más profundo que un día, que unas horas. Por eso Colosenses, el apóstol Pablo, y quiero comenzar por allí, nos aclara en Colosenses 2, 16 y 17, dice, por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber, ¿sí? Que nadie les diga qué van a comer o qué van a beber. Tampoco, escucha esta versión en la palabra de Dios para todos, tampoco se sientan obligados a celebrar festividades, las fiestas que vemos normalmente, que algunos de nuestros hermanos practican, dice, tampoco se sienten obligados a celebrar festividades tales como fiesta de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Entonces entendemos con la claridad que nos habla el apóstol judío de pura cepa, que nos habla no de un día, no del cumplimiento, porque si no guardo esto estoy transgrediendo, no. No se sientan obligados a guardar días de descanso. Y explica el por qué. Y por supuesto, esto no es una interpretación personal, no es algo que yo quiero enseñarles porque sí, porque yo lo veo así, no. El verso 17 de Colosenses 2 dice el por qué. Porque estas cosas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos, diga conmigo, a Cristo, el cual es la realidad.
Una imagen borrosa, por ejemplo, una copia, su cédula, DNI o pasaporte. Si usted tiene una copia, eso es la constancia de que usted tiene el original, pero es una copia, no es una imagen nítida. ¿Para qué necesitamos una copia si tenemos el documento real, la realidad? Y así sucede con el día de reposo. Era una sombra de lo que estaba por venir. Ahora, ¿qué estaba por venir? El descanso de nuestras obras. De eso habla el día de reposo. Cuando hablamos del día de reposo, estamos diciendo que hay un día para alinearse con lo divino. No es guardar un día de no hacer nada o de descansar. Quiero que quede muy claro, porque sé que hay algunos nuevos con nosotros, pero el día de reposo habla de un día de nuestra vida alinearse a lo divino, a lo eterno, al propósito eterno de Dios. Habla de eso. No es tan superficial, es profundo. Y desde los primeros capítulos vemos que la Biblia en el Génesis, el descanso fue, escuche, una señal de comunión entre Dios y su pueblo. El descanso representa la comunión entre Dios y el pueblo. El día de reposo recordaba que la vida no se sostiene de esfuerzo, que no es esfuerzo, sino que esta vida se sostiene por la gracia y por la provisión divina. El verdadero descanso no se encontraba en un día específico, el verdadero descanso es una persona, es Cristo. Ese es el verdadero descanso. Y ya voy a desarrollarlo para que yo sé que a lo mejor hay algunas cosas que no están claras, pero voy a desarrollar esto. No hablamos, como yo hablaba ayer con Diego Cuenza, él me decía, pastor, normalmente cuando uno habla de descanso, de reposar, habla del activismo, de las cosas que uno hace. Pero esta palabra nos recuerda que el verdadero descanso se encuentra en Cristo. Pero la pregunta es, ¿descanso de qué? ¿Reposar de qué? Reposar y descansar, espiritualmente hablando, del peso que teníamos antes en el alma. Reposar de la culpa, de la ansiedad, del miedo, de la necesidad de ganarnos algo, de la necesidad de hacer algo para tener el favor de Dios. Sí, en nuestra propia fuerza. Ahora, este descanso que es Cristo nos proveyó salvación, en donde si bien es cierto, descansamos y somos libres, porque estamos en Cristo y Él nos proveyó ese reposo de hacer cosas para sacarle algo a Dios. Y lamentablemente hoy todavía se sigue enseñando eso. Decía un pastor dominicano eh, que nosotros no andamos sudando nuestra salvación. Uy, no, no puedo hacer esto porque no, la salvación me voy a perder o puedo perder la salvación. No andamos sudando, no estamos para agregarle cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que teníamos que hacer, Cristo en la cruz lo hizo. Dice la palabra que Él entregó todo, anuló todo en la cruz para que usted tenga descanso. No nos vamos a ir tampoco al extremo, ¿verdad? De ahora vivir de cierta manera, porque de todas maneras Cristo es mi reposo. No, hay algunas implicancias, hay algunas responsabilidades, compromisos que como personas libres también tenemos que cumplir. Repito, somos libres del peso de cualquier cosa, de culpa, de miedo, de temores. En Cristo cesa la lucha de intentar ser suficientes. Esto le pasa a muchos de nuestros hermanos, que parece que tienen una lista muy larga, un estándar que no se puede alcanzar. Y lamentablemente hoy terminan muchos frustrados, lejos de Dios. Porque la vida de santidad es algo, es una utopía, es algo inalcanzable. Pero la conciencia es descansar de ese pensamiento y entender de que si la palabra
dice que somos santos, no es por lo que hagamos, sino por lo que sucedió en la cruz. Y lo que sucedió en la cruz nos llevará a vivir en esa condición de santos, de entender que estamos en santidad. En Cristo termina este dilema, estas luchas. En Él nuestro corazón encuentra su hogar, el hogar. Y en Juan 19:30 hay algo que sucedió que confirma este cese de hacer por nuestra fuerza, como decía Mari, de hacer por nuestros propios méritos. Juan 19:30 dice, al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? Todo. En la cruz, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Con estas palabras, Jesús terminó la obra que nosotros nunca en nuestras fuerzas podíamos completar. No son sencillas palabras. Todo es consumado, dice otra versión. Consumado es. Son palabras poderosas que nos permiten entender que no se trata solamente de hacer por nuestras fuerzas, porque hay una diferencia de hacer por nuestras fuerzas y de obrar teniendo a Cristo en nosotros. Son dos cosas diferentes. Entonces, con esta obra en la cruz, Él completa todo, nos libera de ese peso, por lo cual, escuche, ya no tenemos que esforzarnos para vivir justificados delante de Dios. Esto es una realidad que debemos entender, pero, repito, si no se entiende, caemos en un extremo peligroso. No hay que esforzarnos para justificarlos porque ya fuimos declarados justos. Y tampoco vivimos tratando de intentar merecer su amor. Es que ya nos amó, ya nos ama. Ese es nuestro descanso, es nuestro día de reposo, entender que fuimos amados cuando en la cruz sucedió todo esto. Cada vez que volvemos a Él, cada vez que usted vuelve a Él, encuentra reposo. Ese reposo no depende de tus circunstancias, sino que depende ese reposo de todo lo que Él hizo. Nuestro reposo depende de todo lo que Él hizo, porque el alma que confía en Él, el alma que entiende que Él es el reposo, puede descansar en medio del dolor, por ejemplo, en medio de una tragedia, de una crisis, pero quien entiende que este reposo es Cristo puede vivir en esa paz, descansar, porque sabe que está en sus manos. Cuando Cristo, como siempre lo hablamos, habita en nosotros, el día de reposo, puede decirle que está dado, el día de reposo se vuelve más que una fecha. Es interesante eso. Cuando Cristo nos habita, no es una fecha, no es un día específico, no es una hora en específico. Diga, es una forma de vida. Por eso hablamos del reposo espiritual y eterno, porque es una forma de vida ahora, una realidad en la que estamos. Esto nos habla de que es vivir cada día desde la plenitud que ya está en nosotros. Yo dije hace tiempo y vuelvo a recordarlo, portamos eternidad dentro de nosotros. Porque Cristo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, su vida, su presencia es eterna. Esto que nos habita nos da plenitud y por supuesto que no busca o no anda buscando un descanso final, sino que comenzamos en el descanso que aquel que ganó, que vivió en la cruz y ahora nos provee este día de reposo. Efesios 2:4 en la versión PDT 2:4 y 5 dice, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó, escuche, nos amó, pasado, consumado, que no haya duda de eso, nos amó
con, Dios mío, no con cualquier amor, dice, con un inmenso amor. Yo sé, como decíamos al orar cuando recién comenzábamos, que nuestra mente no puede procesar eso, que Dios nos amó no con cualquier amor, no nos ama como amamos nosotros, porque nuestro amor está condicionado en nuestro matrimonio, o hay gente que se separó porque dejó de amar, bueno, que se me apagó la chispa del amor, eso yo igual tal tontería habla la gente sin Dios. No, es que el amor se apagó, se acabó el amor. Amados, este amor es inmenso con el cual nos amó. Dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Y aquí viene nuestra realidad, dice el apóstol, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Y al unirnos con Cristo nos hizo participar de este reposo, de este descanso. Cuando dice que nos unió a Cristo, inmediatamente nuestra mente debe procesar que esto habla de una posición que tenemos hoy. Describe una posición y nos aclara que nuestro reposo, repito, no dependerá de lo que hagamos de nosotros, sino del Hijo de su amor, de Cristo en nosotros. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. El verso 6 de Efesios 2. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. ¿Qué dice? Nos sentó. ¿Qué habla eso? Hoy usted está sentado. Usted está descansando, ¿verdad? Yo estoy parado. Estoy cómodo también, pero me canso. Pero fíjense cómo comienza nuestra vida en el Señor. Dice que comienza sentados, en reposo, en quietud, no haciendo cosas. Nuestra vida en el Señor comienza con una posición, sentados en lugares celestiales. Sentados habla de un reposo permanente. Sentados habla de que no hacemos un esfuerzo personal para algo, para Dios, para sacarle algo. Es que esta es nuestra posición, reposo, sentados. Dice que nos hizo sentar junto con Cristo en el cielo. Podemos decir hoy que el verdadero significado del día de reposo es totalmente espiritual. Es en Cristo, es en Cristo. Y no estamos pendientes de una fecha, de un día en específico, que si es el sábado, que si es el domingo, no. No nos enredamos en estas cosas. Es el descanso total que tenemos en el Señor, porque Él hizo todo, Él proveyó todo para que esta fuera nuestra realidad. Cuando hablamos de descanso, lógicamente no nos referimos a un día de semana, porque solo en Cristo tenemos el verdadero descanso. Repito, esa es tu realidad. Lo que Cristo hizo en la cruz, ¿qué hizo? Fue posicionarnos en que nuestra realidad, es decir, ese descanso, no tiene que ver con agregarle cosas o hacer algo para nuestra salvación. Tiene que ver con hacer solamente lo que Dios quiere. Y ahí hay una diferencia. Hacer cosas para Dios desde un esfuerzo personal o hacer las cosas para Dios correspondiendo a lo que Él espera. Hay un ejemplo muy claro y usted lo conoce. En Mateo se relata la historia de un grupo de personas que se esforzó haciendo cosas y cosas buenas. Pero como no se trata de hacer cosas buenas para Dios, sino que se trata de hacer lo que Dios quiere, describe la palabra que ese grupo de personas hizo cosas nobles, buenas para Dios. Pero finalmente tiene una respuesta del mismo Dios. No los conozco. Pero hicimos esto en tu nombre, profetizamos, echamos fuera demonios. Sí, está bien, es bueno, es noble, pero no los conozco. Es más, usa otra expresión fuerte, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Esto refuerza una vez más que no se trata de lo que usted haga para añadirle algo. Se trata que lo que usted haga, por supuesto, producto del gobierno del Señor, eso es lo que Dios espera. Y espera que usted pueda darle, es lo que Dios demanda. Y me quiero enfocar un poco en esto del tema de las obras, porque eso implica mucho, porque hablamos de no hacer, pero también hablaremos del hacer. Entonces no quiero que quede duda, bueno, pastor, ¿en qué quedamos? O hacemos o no hacemos, ¿verdad? Repito, hacer cosas de un esfuerzo personal no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que hagamos, y lo hablamos el miércoles con el tema de los frutos, es que los frutos que usted produzca no es una apariencia como el árbol de Navidad, ¿sabe? Los adornitos, no. Es que sea algo genuino que por tener a Cristo el reposo, el descanso en nuestro corazón, todo lo que sale de ahí, eso sí es lo que Dios quiere. No se trata de obras para obtener el favor de Dios, es permitir, es diferente, es permitir que Dios obre en nuestro interior para hacer y para solo darle lo que Él quiere, desde nuestro interior. Y en esto descansa nuestra fe, que Cristo cumplió todo, Cristo cumplió con todo y hoy nos hizo participar de esta nueva realidad. Hebreos 4, 10 y 11 nos aclara un poco más. La versión NBI, Hebreos 4, 10 y 11 dice, porque el que entra en el reposo, ¿en quién? ¿Quién es el reposo? Podemos decir, porque el que entra en Cristo. Muy bien. Dice, porque el que entra en el reposo de Dios, que es Cristo, descansa de sus obras. ¡Wow! Porque el que entra en Cristo, porque el que está en Cristo reposa de Dios mío, voy a hacer esto para que Dios me apruebe, o voy a hacer esto para que Dios me bendiga, o voy a hacer esto para que Dios me dé tal cosa. Porque el que entra en Cristo reposa, descansa de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Me llama la atención esta palabra. Dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo. Escuche, leamos detenidamente, porque el que entra en el reposo descansa de sus obras, pero después dice, esforcémonos. ¿Para qué? Para entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y me llamó la palabra esforcémonos cuando estamos estudiando o estoy preparando un mensaje, o yo no sé, creo que nos pasa a todos, leemos algo y hay una palabrita que nos llama la atención. En este caso, Dios fijó mi atención acá, esforcémonos. En el original es procurar diligentemente. Cuando habla de esfuerzo, repito, para que quede claro, no habla de cosas externas para hacer. No, habla en un sentido espiritual. Procurar diligentemente. ¿Le suena algo? Procura diligentemente presentarte a Dios aprobado. Esforcémonos, es ese procurar diligentemente. Es la palabra espoudazo, que viene del griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en el griego. Esa palabra significa esforcémonos, usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente. ¿Qué significa esto? Cuando habla de esforzarnos para entrar en ese reposo, nos exhorta a que todos los días pongamos nuestro interés. Nos anima a que prestemos atención y tengamos cuidado. ¿De qué? De lo que ya hemos recibido y de nuestra realidad. Porque dice, no sea que caigan como los desobedientes. Es tremendo esto. ¿Esforzarnos para qué? Esforzarnos, poner interés, prestar atención, animarnos, ser veloces. ¿En qué? En descansar en este reposo que es Cristo. Y cuando habla de esforzarnos, no es que Dios hizo todo, Cristo hizo todo y me quedo sin accionar, me quedo inerte, sin determinación. Hay un llamado en este pasaje y una advertencia.
Es cierto que somos beneficiarios de la obra eterna de la cruz, de que fuimos amados, de que fuimos perdonados, de que estamos sentados en lugares celestiales, de que fuimos bendecidos, de que no hacemos cosas para ganarnos el amor o el favor de Dios. Eso nos hace beneficiarios y eso es cierto, es nuestra realidad, que somos beneficiarios, repito, de la obra eterna de la cruz. Pero eso no puede ser visto con que solamente somos llamados a ser receptores nada más. No solamente somos beneficiarios ni receptores de beneficios. Quiero que me retenga esto, es que también hay una demanda de parte de Dios. Esto no es solamente descansar en algo y recibir beneficios y quedarnos con esto, es que hay una demanda. Por eso habla el escritor de la carta a los Hebreos: esforcémonos, procura con diligencia, no para agregarle algo a nada, sino para que podamos permanecer fieles en esa obra eterna de la cruz, porque todo es verdad, fue cumplido, y el llamado es a permanecer firmes en esta posición para no caer. El llamado, repito, es permanecer, esforzarse para no caer de esto en lo que ya estamos y recibimos. En otras palabras, para que tú no pierdas lo que tanto costó el sacrificio de la cruz. Hay gente que vive como quiere, que se siente en lugares así, pero como decíamos en estos miércoles, permanece en un estado de necedad. Gente muy buena para aprender, para leer, con una memoria brillante, para retener versículos, conocimiento. Conozco gente así. Pero todo eso que saben, en determinado momento, por supuesto que no lo gobierna. Ese es el peligro de caer en el estado de necedad, el que por creer que sabemos cosas o tenemos conocimiento de algunas cosas eternas, estamos tranquilos, estamos bien, porque sé. Pero eso debe convertirse en una realidad. El llamado es a esforzarnos para mantenernos firmes en esta posición que ya estamos de reposo, de descanso, para no perder lo que tanto costó en la cruz. Y eso es un beneficio que tenemos que cuidar. No podemos darnos ciertos lujos como otros, porque al tener el entendimiento, la conciencia desarrollada y saber que este día de reposo es nuestra realidad, estas cosas son las que cuidamos, como dice el escritor, para que ustedes no caigan en el ejemplo de desobediencia. ¿De quién? Está hablando de Israel, por supuesto. En estos domingos, el domingo pasado hablábamos del comportamiento de Israel cuando hablaba Malaquías, el profeta Malaquías, inspirado por Dios. Y se acuerda que hablábamos de los sacerdotes que hacían las cosas para cumplir. Ellos sí hacían cosas. ¿Hay que darle sacrificio a Jehová? Bueno, vamos a darle sacrificio. Describía Malaquías que lo que ellos daban y hacían era lo peor. Que le ofrecían a Dios el mejor animal, pero al lugar de cuando le tenían que matar el animal, no, no, este no es. Dame el que está ciego. No, el que está cojo no importa. Y ellos cumplían, ellos hacían. Pero lo más tremendo es que el Señor, por allá en uno de los versículos, le dijo: no toleraré más, no estaré dispuesto a recibir más una ofrenda de sus manos. Ellos cumplían y ellos lo veían como algo normal. Bueno, le dimos sacrificio al Señor, ya lo hicimos, ya matamos al animal, ¿qué más quiere Dios? El Señor les reprende duramente, le dice: ustedes contaminan la mesa. ¿Por qué? Porque no se trataba de los animales, está bien, era importante, pero más allá de eso era la actitud del corazón temeraria con que se atrevían a ofrecer lo que Dios dijo que no podía. Entonces no se trata de hacer, después de la cruz no es hacer, ahora es mantenernos firmes en esta posición. Ahora es mantenernos firmes para no perder esto y no caer en el ejemplo de desobediencia. Por eso cuando habla de forzarse, procura presentarte a Dios aprobado. Significa presentarte a Dios de tal manera
que recibas su aprobación. Esto es un tema interesante, porque esto deberíamos tenerlo en nuestra mente todos los días, a cada hora de nuestra vida. Si en cada cosa, acto, decisión, cualquier cosa que hagamos, estoy viviendo de esta manera, aprobado. Y llevarnos más allá, ¿será que Dios me aprueba con esto, con lo que voy a decidir? Por eso hablo de mantenernos en una posición para no caernos o no caer en desobediencia. Porque por gracias soy salvo, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, nuestra salvación, no por obras. ¿Sí? Hablamos hace unos meses de esto, pero bueno traerlo, no por obras para que nadie se gloríe. Según el apóstol Pablo, la salvación se basa en un regalo de Dios y no en un esfuerzo personal. Es un regalo de Dios que no se basa en lo que yo hago, nuestras obras o buenas obras nobles. Porque el que hace estas buenas obras se jacta de eso. Y sé que se lo he dicho, pero vemos inundadas las redes sociales de cosas, de gente que hace cosas buenas. Y cualquiera que lo ve dice, no, este tipo se merece el cielo, usted se ganó el cielo con esto que hizo. No, hemos visto gente regalando casas, está bien, cocinas, neveras, tantas cosas, eso está bien. Pero resulta que la palabra dice que esto no es por lo que hagas, por las obras. ¿Son nobles, son buenas? Sí, está bien hacerlo, por supuesto que está bien. Pero no nos ganamos el lugar o la posición por estas cosas. Porque si fuera por esto, ¿qué sentido tendría entonces permanecer en esta vida de fe? No tiene ningún sentido, porque si hago algo bueno con alguien, con eso estoy listo. Pero la palabra nos exhorta y nos recuerda, no es por obra, sino es por gracia, para que nadie se jacte. La pregunta es, ¿dónde quedan las buenas obras? ¿Dónde quedan las buenas obras? Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quiénes son los que pueden darle buenas obras al Padre? Según este versículo, todos aquellos que han sido creados en el reposo, en Cristo. Solamente ellos, los que están en Cristo, pueden darle a Dios buenas obras. Entonces vemos cómo los impíos no encajan en esta descripción que hace el apóstol Pablo. Y vemos nuevamente que no se trata del hacer, sino que desde ya estar en Cristo, ahí es donde se producen las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense que entonces no tiene nada que ver con lo que hacemos, sino que producir las obras que Dios ya tiene diseñada en esa vida que hoy está en nosotros. Esas obras ya están listas, ya están diseñadas, pero solamente se le puede dar a Dios al entrar en el reposo, Cristo mismo. No hay que inventar nada. Todo está hecho, pero repito, podemos darle las buenas obras a Dios cuando entramos en el reposo. Y hay algo que quiero recordarles. Somos rehechos por Dios. ¿Se entiende la palabra rehechos? ¿Ah? O hechos de nuevo. Renacidos también. Renacidos en el Señor. ¿Para qué? Porque si estábamos muertos y nos dio nueva vida, fuimos transformados, renacidos por la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Sencillamente para las buenas obras que Él dispuso. Y hoy, ¿cuántos entienden esto? Hoy nosotros estamos produciendo estas buenas obras. Descansamos del hacer. Descansa del hacer. Las buenas obras ya están listas, es un diseño, es algo que Él planificó desde antemano. Nos queda esforzarnos solamente para decirle, Señor, en esas obras que tú hiciste, yo quiero andar, yo quiero manifestar, producir. Las buenas obras solamente son frutos de un corazón convertido.
de un corazón que vive en Cristo. ¿Cuáles son estas buenas obras? Tito 2:7. Si me puede acompañar, por favor, búsquelo un momento. No puedo permitir que el café se enfríe. Tito 2:7. ¿Lo tiene? Me dice amén. ¿Cuáles son estas buenas obras? Con tus buenas obras vales tú, dales tu mismo ejemplo en todo. Wow. El ejemplo no es en algunas cosas, da el ejemplo en todos. Y ese todo incluye a quién? Mi casa, mi familia, amigos, vecinos, trabajos, estudios. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Verso 8 de Tito 2. Y hazlo con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros, de ustedes. Hay un ejemplo que es posible dar cuando realmente somos absorbidos, y voy a usar esta palabra, somos poseídos por su vida. Cuando su vida es en nosotros y gobierna, amados, tengamos la plena seguridad, tú serás ejemplo. Esta vida nos gobierna, esta vida nos controla, esta vida nos refrena. Ahora, tenemos que alimentar esta vida. ¿Para qué? Para que todos estos frutos se siga produciendo en nuestro interior. Más bien, hermanos, hemos renunciado a todo vergonzoso, 2 Corintios 4:2, hemos renunciado a todo lo que se hace a escondidas. Porque esta vida nos lleva a eso, a renuncias, a dejar, a soltar, a cortar cosas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Un ejemplo claro del que habla el apóstol, de cómo es estar en reposo, producir, vivir y manifestar este reposo que es espiritual. No torcemos, hablamos con la verdad, damos ejemplo, damos testimonio donde quiera que estamos. Tito 3:1, hablando de estas buenas obras, recuérdeles a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos. ¿Quién vive así? Aquel que está en Cristo en el reposo. Es obediente, es sumiso ante los gobernantes y las autoridades. Siempre, que dije, siempre, dice este versículo, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. ¿Quién vive siempre dispuesto a hacer lo bueno? El que entiende que ahora está en el reposo eterno. Siempre hará lo bueno. Si los pasos, decisiones quieren girar hacia otra vereda o hacia otro camino, esa vida, ese reposo en cada uno, le recordará, siempre debes hacer lo bueno. Verso 5, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Tiene que ver con el ser rehechos. Y la regeneración la hace el Espíritu Santo. El nacer de nuevo, pues, el nuevo nacimiento. Mediante la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado en gotas. Diga conmigo, fue derramado abundantemente. Lo dice la palabra, no estoy diciendo yo. ¿Qué fue derramado abundantemente? El Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre nosotros por medio del reposo eterno, Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia. Justificados por su gracia. Se nos aplicó la justicia. Somos justos delante de Dios. Para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos, pero de los que habrían la esperanza de recibir la vida eterna. Y esta vida eterna ya la tenemos, ya somos herederos de esta vida y de todo lo que es Cristo al Él estar viviendo en nosotros. Finalmente,
Filipenses 2:12 dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Este versículo lo hemos leído. No solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven ahora su salvación con temor. ¿Qué es el temor? Muy bien, el respeto. ¿Qué es el temor? Dar valor, reconocimiento por quién es Él. ¿Cuál es mi temor? No, si yo hago algo malo, Dios me castiga. No. Llevar a cabo mi salvación, cuidar la salvación, es reconocerlo a Él. Y por quién es Él, lo honro con mi vida. Lo honro con mis hechos, lo honro con mis pensamientos, lo honro con mi palabra. Lleven a cabo su salvación con temor, reconociendo quién es Él. Malaquías, Dios hablando a través del profeta, dice, yo soy Dios de naciones y grande es mi nombre. Por esa razón honramos a Dios, por lo que es Él. No por lo que recibimos, que es bueno, sino por quién es Él. Bueno, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Qué es el temblor? Con humildad y con respeto de quién es Él. Temor y temblor habla de eso, respeto, dar valor, reconocimiento, con humildad y respeto. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumple su buena voluntad. Regreso otra vez. Pues ¿quién es quien produce en ti el hacer? Dios. Pues es Dios quien produce en ustedes. Ahora, quien no produce el querer y el hacer para reconocer y vivir en su voluntad, no ha entendido y no está en Cristo. Porque es imposible que aquel que entró en el reposo eterno no pueda producir el vivir para Dios. Pues es Dios, qué maravilloso es, que no se trata de nosotros, sino que ahora es Él el que produce dentro de ti el querer hacer, el querer vivir para Él y el hacer todo lo que Él quiere para que se cumpla su buena voluntad. Otra vez, no depende de nosotros, Él lo produce, pero no nos quedamos con Él lo produce. Es que como leíamos en Hebreos, hay un esfuerzo, no de nosotros, quiero que se entienda, sino que lo que Él trabaja dentro de nosotros nos lleva a esforzarnos por amor, por gratitud, para vivir de esta manera, para querer y para el hacer de Dios, no de nosotros. Y finalmente, para que se cumpla su buena voluntad. Aleluya. De esto se trata el día de reposo. Es un reposo del cual no debemos salirnos nunca. El día que alguien se sale del reposo, según la carta que se escribió a los hebreos, cae en desobediencia. No puede producir esto, no puede vivir para Dios. Todo su hacer y todo su obrar será desde un ánimo equivocado, desde un deseo equivocado. La reflexión es que podamos mantenernos en este reposo eterno, en que más que venir, es mi vida ahora como la vivo todos los días. ¿Dónde estoy? ¿Con quiénes estamos? Que podamos entender que este reposo, lejos de que nada más sean beneficios, lejos de que te haga ver a ti como solamente beneficiario o receptor, lejos de eso, es que al recibirlo te crea un compromiso de cómo vivir de aquí en adelante para Dios. Y cuando lo entiendo, camino, vivo y todo lo que hago será desde este reposo, desde esta posición en que estoy. Creo que no lo habíamos visto así tan claro y yo por lo menos no había hablado desde esta posición y con este nuevo enfoque del reposo. Y créame que cuando estaba preparando el bosquejo había cosas que no podía entender. Reposo, pero mucha gente habla del otro reposo,
que no tiene nada que ver con esto, que es más profundo. Por eso es que cuesta un poco. Pero cuando entiendo finalmente que el reposo no es un día, una fecha o unas horas, sino que es una persona, es Cristo, de ahí en adelante mi vida cobra sentido. Cambia, toma un giro correcto, el camino correcto, lo que Dios quiere. Me quedo con este versículo. Pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Amados, no es cualquier cosa lo que estamos unidos. No es un club, no es una organización, no es una visión personal. Nos dio vida, ¿para qué? Para que entendamos y sepamos que fuimos unidos al Hijo. Tremenda responsabilidad. Nada más y nada menos que estamos unidos al Hijo de Dios. Estas cosas tienen que llevarnos a profundizar más esto. No me uní a cualquiera. Estamos unidos a Cristo. Tenemos vida y todo lo que depende, lo que emana la obra de la cruz, que ya lo tenemos, no nos sirve solamente para vivir solamente saboreando eso. Estamos unidos a Cristo y eso es una responsabilidad que debemos tener en nuestra conciencia, en nuestra mente todos los días. Eso producirá cambios dentro de ti. Eso producirá el querer y el hacer para Dios. Porque lo que no hacemos por nuestra fuerza, o lo que hacemos por nuestra fuerza tiene fecha de vencimiento. Pero lo que produce Dios es eterno y permanece, nos gobierna, te conduce. Escuchaba de un pastor, y termino con esto, y es una verdad. Los milagros tienen fecha de vencimiento. Sigan. ¿Por qué? A Lázaro, ¿qué le pasó? Se le devolvió la vida. ¿Qué pasó con Lázaro? Se volvió a morir. Ahí se terminó el milagro porque se murió. ¿Qué quiero decirles? Que esto que es eterno es lo que debemos cuidar. Lo que usted haga tiene fecha de vencimiento. Por su esfuerzo no va a servir, no le alcanza, es insuficiente. Pero cuando entiendo que es en Cristo, honro esta vida, vivo para esta vida, todo lo que yo dé me mantiene, te sostendrá en todo tiempo, en todo momento. Póngase de pie, por favor. Aleluya. En este día de reposo debemos permanecer. Quiero pedirte hoy que en este día de reposo tú le pidas al Señor: Señor, quiero mantenerme en este día de reposo. Porque mantenernos en este día de reposo es sencillamente decidir vivir para Dios. Vivir para Dios. No vivir para mis impulsos o mis deseos, es vivir para Dios. Y el querer y el hacer tiene que ver eso con hacer morir, como dice la palabra, hagan morir pues en ustedes todo lo que es de esta carne, todo lo terrenal. Pero es posible lograrlo, hacerlo, vencerlo, querer y el hacerlo cuando entiendo dónde estoy, que es en Cristo. Y desde allí mi compromiso de vivir, y Él produce el querer y el hacerlo. Sé que hay cosas que nos han costado y sé que hay cosas que nos cuestan todavía. Pero al entender a dónde y en quién y a qué estamos unidos, eso producirá descanso, reposo, porque entendemos que ya no se tratará de un esfuerzo de nosotros, sino que ahora al estar en Cristo, Él producirá el querer y el hacer para que salgas de ahí, para que corte con cosas, porque hay un deseo mayor, es vivir en este estado, en esta posición, en Cristo, en el descanso, en el reposo. Cuando entendemos que estamos en Él, unidos a Él y que fuimos rehechos, regenerados, renacidos con una nueva naturaleza y una nueva vida,
cuando entiendo eso a mayor profundidad, entonces mi vida será para honrarlo, para ser testimonio, para ser ejemplo. Y quiero que le pidas a Dios: Señor, quiero vivir en este reposo, porque este reposo me garantiza permanentemente estar produciendo los frutos, dándote solamente lo que tú quieres. Es la única manera de nosotros complacer y agradar a Dios. Permitir que lo que Él es dentro de nosotros, todo esto crezca, produzca el fruto que Él quiere. Señor, te damos gracias, gracias, gracias. Padre, que esta palabra podamos entenderla, asimilarla, podamos masticarla, que podamos rumiarla, Señor. No hoy nada más, todos los días, porque lo que tú quieres evitar en nosotros es que podamos caer en el desvío, en el engaño, de creer que estamos dándote cosas, pero cuando entendemos a la luz de tu palabra esas cosas, es lo que precisamente tú no quieres y estás dispuesto a aceptar más de nosotros. Señor, esta palabra, cuando entiendo, tú nos hablas de ser exactos, es decir, de producir el fruto, la vida y todo lo que tú quieres, solamente lo que tú quieres. Señor, oro para que tú nos puedas librar de nosotros darte lo equivocado, lo contaminado. Señor, haznos asimilar esta palabra en nuestro interior